La estrategia de Apple ha sido durante años la de intentar crear el mejor producto dentro de su categoría, pero también el más caro. Centrarse en una línea muy pequeña de productos con muchísima atención al detalle y a la experiencia del usuario, pero con un precio. Así que para aquellos que quisieran lo mejor y solo lo mejor, tan solo era cuestión de si estaban dispuestos a pagar por ello o no. Hace unos 10 años os hubiese dicho que los mejores portátiles para uso general eran los MacBooks. Los portátiles de Apple siempre han tenido características que les han hecho superiores, desde un sistema operativo muy estable, con un buen rescalado y buenas tipografías, muy buena eficiencia energética y vida de la batería. Yo personalmente he usado varios MacBooks y he tenido la oportunidad de compararlos con alternativas de precios similares en Windows. Y os puedo decir que por lo menos en aquel entonces no había color. Incluso tengo amigos que a día de hoy siguen utilizando su MacBook de hace 10 años y funciona como el primer día. El tema es que la cosa ha ido cambiando con los años. Primero que nada, los Macs se han vuelto más caros que nunca, con un precio no solo de compra sino de reparación absurdamente alto. Además, el precio a pagar no es solo monetario, sino que la vida útil del producto también se ha visto reducida, con unos componentes imposibles de actualizar, como por ejemplo ya no podemos ampliar la RAM o cambiar el disco duro. Y sin duda, con problemas como los que están apareciendo con los teclados, queda claro que la calidad de construcción también ha bajado. Los problemas del MacBook en 2019 no se limitan solo a que el producto sea peor de lo que solía ser, sino que la competencia también se ha puesto mucho las pilas. Hoy en día existen unos cuantos portátiles de Windows, mucho mejores en rendimiento que el MacBook, con periféricos de buena calidad, touchpads muy precisos, buena construcción y sobre todo, el que ha mejorado muchísimo es Windows. A día de hoy creo que el sobrecoste de los MacBooks tiene menos sentido que nunca, y además a cada generación es más alto. Cada modelo que sacan suben un poquito más el precio y la gente se está empezando a dar cuenta que no hay por dónde cogerlo. Cosas como vender un monitor de $5.000 sin el soporte y vender el soporte aparte por $1.000 son muy difíciles de justificar. Apple está cambiando su estrategia de hacemos el mejor producto pero por un precio a soy Apple y dame todo tu dinero. ¿Cómo es posible que los MacBooks sean tan caros? Creo que en gran parte por lo ligados que están al mundo profesional. Muchos profesionales y creadores de contenido siguen justificando gastarse 5.000 euros en un MacBook porque teóricamente son la mejor herramienta de trabajo para lo que ellos hacen, los mejores ordenadores para los creativos. Pero, ¿es eso cierto a día de hoy? En este vídeo vamos a comparar a varios niveles un MacBook Pro de 15 pulgadas de principios de 2019 con el nuevo Gigabyte Aero Classic de 15 pulgadas. El Aero Classic es uno de esos portátiles pensados para creadores de contenido. Tiene una estética muy discreta en negro mate, con un chasis hecho en aluminio y en muchas cosas es similar al MacBook Pro. Para esta prueba he elegido este portátil porque creo que es uno de los mejores que existe ahora mismo calidad-precio, pero no es el único capaz de plantarle cara al MacBook. Tenemos unas cuantas otras alternativas muy interesantes por parte de marcas como por ejemplo los nuevos Zephyrus de Asus, MSI con el PS65 y desde luego el Razer Blade, que lamentablemente en España no se vende. Por lo que todo lo que digamos en este vídeo en mayor o menor medida se puede aplicar también a los otros portátiles del mercado. La verdad es que casi todas las marcas están haciendo muy buenos portátiles y creo que vale mucho la pena echarles un ojo. Este de hoy simplemente es uno de mis preferidos. La comparativa va a tener tres partes. Primero vamos a hacer pruebas de rendimiento en distintos programas. Luego hablaremos de los aspectos físicos y la usabilidad en el día a día. Y por último pasaremos al precio. Aún así os aviso de que estamos hablando de portátiles por encima de los 1.500 euros. En otras palabras, ya no estamos pagando tan solo por un ordenador con componentes de gama alta, sino que además por unos ciertos lujos, una cierta calidad y durabilidad. Hay portátiles más económicos, con muy buen rendimiento, pero con mucho peores acabados, peor monitor y en general peor construcción. También quería dejar claro que tanto el Aero como el MacBook son PCs que tienen rendimiento de sobras para tareas como navegar por internet, usar Office y programar. Ninguna de estas tareas va a ser un problema en ninguno de los dos portátiles. Empecemos echando un ojo a la lista de componentes. La diferencia más grande entre estos dos portátiles es la tarjeta gráfica. Mientras que nuestro MacBook tiene una Radeon Pro 555X de 4 GB, el Aero Classic lleva una 1660 Ti de 6 GB. Y la diferencia de rendimiento es abismal. Mientras que la Radeon es una gráfica básica pensada para programas como Photoshop, la 1660 Ti es una gráfica que nos permite jugar a videojuegos a altos FPS, con una potencia mucho más alta. Y sí, para los que no lo sepáis, los juegos son de los programas 3D más exigentes que tenemos ahora mismo. Por lo que las gráficas de gaming son muy buenas para programas de creatividad en realidad. Por otro lado, ambos portátiles tienen el mismo procesador, el i7-9750H. Es un procesador de portátiles de 6 núcleos de la 9ª generación. Acaban de salir hace más o menos un par de meses estos procesadores. Ambos tienen 16 GB de RAM, dos módulos de DDR4, solo que mientras que en el Mac funciona a 2400 MHz, en el Aero funciona a 2600.
Es posible que Apple haya reducido la frecuencia de la RAM para ahorrar un poco de coste en los módulos, porque los módulos con menor frecuencia son un poco más baratos. La diferencia de rendimiento no es muy grande, pero existe, no podemos negarla. Hablemos primero de uno de los programas que todo el mundo usa dentro de lo que viene a ser el entorno de diseño y artes gráficas, Photoshop. Para probar el rendimiento en Photoshop utilizaremos el benchmark de Puget Systems, que consiste en un script que mide el rendimiento en distintas pruebas, como por ejemplo abrir una foto en RAW de 18 megapíxeles, redimensionarla, guardarla, varios filtros como corrección de lente, desenfoque y mezclar varias capas. Tenéis más información sobre las pruebas en la web de Puget Systems. Como estáis viendo, el Aero tiene un rendimiento más alto, sacando casi un 25% de mejora en rendimiento. La parte más relevante por eso es ese 30% de mejora, sobre todo en el apartado gráfico, que al final es el punto más fuerte del Aero. Otro programa donde la gráfica tiene una influencia muy fuerte es DaVinci Resolve, un programa de edición de vídeo y corrección de color muy popular últimamente. En este hicimos el benchmark de Standard Candle, que consiste en aplicar una serie de efectos al vídeo y medir a cuántos FPS se puede ver la reproducción de la imagen en previsualización, que es una de las cosas más importantes al final a la hora de editar. En este caso la diferencia es abismal. Estamos viendo entre un 50 y un 250 de mejora en el Aero respecto al MacBook Pro. Ahora vamos a por algo un poco más animado, After Effects, un programa de animación y retoque digital de vídeo. En este caso volveremos a utilizar los benchmarks de Puget Systems. Me gustan mucho los benchmarks que hacen porque la verdad que están muy completitos. La prueba de hecho consiste en un script para After Effects que busca medir el rendimiento en renderizado, previsualización y tracking. Aquí, como podéis ver, una vez más estamos viendo una puntuación muchísimo más alta en el Aero, con 710 puntos contra los 430 en global del MacBook. Vemos un 50% de mejora en tracking y render, pero sobre todo lo más impresionante es ese 100% de mejora en la previsualización. Para salir un poco del área de las artes gráficas, al final no todos usamos el PC para lo mismo, decidí probar el benchmark de MATLAB, una suite muy utilizada en el mundo científico. Los resultados fueron favorables para el Aero, con un 30% más de rendimiento en casi todas las pruebas, con un 77% de mejora en gráficos a 2 dimensiones, pero con solo un 20% de mejora en gráficos 3D por alguna razón. Supongo que depende de la implementación del programa y de cómo funciona. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta diferencia? Pues principalmente por la tarjeta gráfica. En la gran mayoría de estas aplicaciones, la GPU tiene un impacto bastante alto. Pero no solo es eso. Haciendo estas pruebas, noté que la diferencia de rendimiento era demasiado alta. Algo tiene que estar pasando también con el procesador. Para comparar los dos procesadores, decidí correr Cinebench, el benchmark de Cinema 4D, un programa de modelado de animación que corre completamente con el procesador, por lo menos en este tipo de renderizado. Y al tener ambos equipos el mismo procesador, si había alguna diferencia clara de rendimiento entre uno y otro, tendríamos que poder verlo bastante fácil. También os diré que el Cinebench es un test muy exigente porque pone a trabajar al 100% todos los núcleos del procesador. Esto es algo que realmente tampoco es que nos vaya a pasar en el día a día de nuestro PC. No hay tareas realmente tan exigentes como estamos viendo aquí en Cinebench. Pero sí que es una situación que en tareas intensivas de programas como After Effects y procesos de Photoshop nos va a ocurrir. Y efectivamente hay una diferencia muy grande en la puntuación, que se debe principalmente a las temperaturas y a la configuración del procesador. Esto es lo que se conoce como estrangulamiento térmico y es bastante normal en los portátiles. Todos prácticamente lo hacen. La cuestión no es si lo hacen o no, sino cuándo. ¿Cuándo empieza el portátil a estar limitado por la temperatura? En el MacBook Pro, muy pronto. Por eso está sacando una mala puntuación en Cinebench y por eso el procesador rinde peor que en nuestro Aero. Así que por lo que estamos viendo, la refrigeración del MacBook es bastante inferior a la del Aero. Pero el Aero también tiene sus problemas. Probemos ahora un programa muy popular de modelado 3D, Maya. En Maya, ambos PCs trabajan de forma muy fluida, con una fluidez algo más alta en el Aero gracias a la gráfica básicamente. Pero, ¿qué pasa a la hora de renderizar? El MacBook es más rápido, en concreto 1 minuto y 11 segundos más rápido. Aproximadamente un 10% menos de tiempo de renderizado respecto al Aero. ¿Qué está pasando esta vez? Pues que si bien el sistema de refrigeración del Aero es más robusto que el del MacBook, la 1660 Ti genera demasiada temperatura y hace que cuando el procesador y la gráfica trabajan a la vez, la cosa se complique, haciendo que el procesador sufra estrangulamiento térmico igual que en el MacBook Pro. Lo mismo pasa a la hora de exportar en Premiere, donde tenemos un 20% de diferencia a favor del MacBook. Aquí también tenemos otro factor más allá de la temperatura, que es la velocidad de escritura y lectura del disco y también cómo está programado Premiere para Mac, que es un poquito distinto. Como podéis ver, la diferencia es de unos 3 minutos sobre una media de 15 minutos de exportación. No es gran cosa realmente, pero está ahí. Y si bien el MacBook Pro ha sido capaz de exportar un 20% más rápido en Premiere respecto al Aero, a la hora de editar la diferencia es abismal. Para hacer esta prueba de Premiere utilicé varias tomas hechas con mi Sony Alpha 7 III en 4K,
a las que apliqué corrección de color, tiempo invertido, distorsión y tomas sobrepuestas. En general nada demasiado raro, son cosas bastante normales en mis vídeos de YouTube, por ejemplo. Aquí el Aero es muy superior. También tengo que decir que en esta prueba estamos trabajando con archivos en 4K sin proxies, lo cual es algo poco habitual a la hora de trabajar en un vídeo en un portátil. En cualquier caso, creo que es una prueba buenísima para medir el rendimiento del portátil en vídeos exigentes. Como podéis ver, en el Aero prácticamente todas las tomas son visualizables. Sobre todo para hacer un vídeo sencillo, la toma que le apliqué corrección de color va a unos 15 FPS, que bajándole la escala de previsualización podemos editar en Premiere perfectamente. La que más tiene problemas es la invertida, pero bueno, eso ya era de esperar. El problema es que nos va a ser bastante difícil compararlo con el MacBook Pro porque, bueno, en fin. El Mac no es capaz directamente de reproducir el proyecto. ¿Significa que no vamos a poder trabajar con vídeo en el MacBook? No, pero tendremos que hacer trabajo de transcodificación para generar proxies. Como estáis viendo, de todos modos, el Aero es bastante superior para todas las tareas de creatividad, con el pequeño hándicap de que a la hora de renderizar y exportar, pues funciona un poco peor. Esto nos dice lo importante que es tener una gráfica en condiciones para programas de creatividad y creación de contenido. El tema de rendimiento creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con, bueno, todo el resto, porque un portátil no es solo hardware. Primero lo primero, el monitor. Ambos tienen un monitor IPS con muy buena representación de colores. Ambos son muy brillantes, casi igual de brillantes sobre los 500 nits. La diferencia, a primer vistazo, es que el MacBook tiene una superficie brillante y el Aero opaca. La superficie brillante normalmente permite que los colores sean más vivos y algo más de definición a cambio de, bueno, tener reflejos en la pantalla. La segunda diferencia principal es que la pantalla del Aero es de 1080p, o sea, Full HD, mientras que la del Mac es Retina Display. Tiene una resolución hecha a medida para que los píxeles no se consigan distinguir en pantalla a una distancia de uso normal. Esto es algo que a simple vista hace que el Mac sea más definido, pero no se acaba ahí. Sí que es cierto que en este modelo del Aero Classic tenemos un monitor Full HD, pero también tiene 144 Hz, porque el Aero en el fondo también es un portátil híbrido, ¿no? Es un portátil que también puede servirnos para jugar. Si no queremos jugar con él o simplemente no nos interesan los 144 Hz, podemos ir a por una versión con pantalla 4K, que tiene aún más píxeles que la del MacBook, aunque la diferencia a nivel visual no es muy perceptible. El MacBook por eso tiene un rescalado que es mejor que el de Windows. Eso significa que se comporta mejor con pantallas de altos píxeles. Pero ojo, la diferencia tampoco es la que solía ser. El teclado es otro punto controvertido. Hace unos años Apple decidió tirar por un teclado bastante único en cuanto a tacto, el Butterfly Keyboard, un teclado de perfil ultra bajo con un sonido y tacto bastante peculiares. Hay quien le gusta y a quien no, pero es bastante distinto del resto de portátiles del mercado. En el MacBook toda la zona del teclado y la Touch Bar, de la cual hablaremos enseguida, está muy refinada. Tiene una estética minimalista, bien acabada y un teclado tankless, o sea, sin el numeral a la derecha. El problema de este teclado, más allá de que te guste o no te guste, es que un gran número de usuarios han tenido problemas con él en los últimos años. Parece que Apple no acaba de dar con la técnica para crear un teclado ultra fino que además no sea extremadamente frágil, porque al parecer es bastante vulnerable a los residuos que puedan entrarle dentro. El teclado del Aero, por otro lado, no tiene nada de especial. Sí que es verdad que en este modelo de 2019 respecto al año pasado lo han mejorado, han puesto otro, pero tampoco mata. Es un teclado más que suficiente, lleva teclado numérico a la derecha y se extiende por toda la superficie del PC para aprovechar el espacio al máximo. Los dos portátiles en este aspecto son muy distintos y en mi opinión ninguno es mejor que otro realmente, va un poco por preferencia personal. Quizás el tacto del teclado de Apple sea más agradable para la mayoría de usuarios. Los dos se retroiluminan, pero el del Aero es RGB. El touchpad siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Apple. Tanto es así que Apple vende su propio touchpad aparte para que lo puedas utilizar con tu PC de sobremesa, bueno, con tu Mac de sobremesa. Muchísimos usuarios de Apple utilizan el touchpad para manejar el PC directamente sin nunca utilizar un mouse. Esto es algo que en los portátiles de Windows hasta hace poquito era sencillamente imposible, incluso en portátiles de gama muy alta. No solo por un tema de calidad y precisión del touchpad, sino que realmente el problema eran los drivers, especialmente los drivers de Synaptics, que no son muy buenos. Pero hace ya un tiempo que tenemos los nuevos drivers de Windows Precision, que han conseguido mejorar de forma muy significativa la experiencia en Windows con el touchpad. Por lo que ya no se nota tanto esa diferencia entre el touchpad en un portátil con Microsoft y otro de Apple. A día de hoy las dos grandes diferencias son, primero que nada, el gran tamaño del touchpad de los Macs, que es gigante, y segundo, el clic. El clic en los MacBooks es totalmente regulable, porque en realidad el touchpad no se hunde, no se mueve de ahí. Tiene un pequeño motor áptico justo debajo del touchpad que es el que te hace creer que has clicado, pero en realidad es la superficie que ha vibrado. De esta manera puedes no solo regular la dureza, sino que también se puede implementar el clic profundo, que en macOS se usa para funcionalidades extra, como por ejemplo buscar en el diccionario. Por lo que en cuanto al touchpad, en mi opinión, el MacBook es mejor.
Pero el del Aero no está nada mal, podemos trabajar en nuestro día a día con ambos sin ningún tipo de problema. Los portátiles en tamaño y peso son prácticamente idénticos, aunque en diseño las diferencias son sustanciales. Personalmente me gustan los dos, quizás un poquito más el MacBook, pero ambos son bastante elegantes y sencillos. En el Aero, a diferencia del unibody de aluminio del MacBook Pro, tenemos tres zonas que están hechas en plástico: los bordes de alrededor, la zona del interior de la pantalla y la bisagra. Las bisagras, por cierto, son otro tema que en el Mac normalmente siempre han sido bastante superiores al resto de portátiles, con un recorrido agradable y uniforme y que sobre todo se puede abrir con una sola mano. El Aero consigue en este modelo, el Classic, tener un feeling muy parecido al del MacBook, además de abrirse también con una sola mano. Ahora vienen las carencias más grandes en mi opinión del Aero, los altavoces y la webcam. En realidad, para ser un portátil de Windows, el Aero tiene unos altavoces que no están nada mal, suenan relativamente bien, pero no tienen nada que hacer contra los del MacBook. Primero que nada, los del MacBook están en la parte superior y tienen una presencia mucho más fuerte, más definición y tanto mejores graves como agudos, pero sobre todo los graves. Sorprende ver cómo un portátil es capaz de sacar estos graves. En cuanto a la webcam, en el MacBook es ligeramente mejor, la diferencia es sutil, pero la verdad ninguna de las dos mata. La gran diferencia es que en el MacBook está en la parte de arriba de la pantalla y en el Aero, pues no. No es realmente un problema que la webcam esté abajo, se puede vivir con ello, pero desde luego si puedo elegir prefiero que esté arriba. Y luego la Touch Bar en sí, que es una barra de accesos directos personalizable y contextual. Según la aplicación en la que estemos, pues mostrará una cosa u otra, y la idea realmente es buena. Funciona bastante bien y es algo único de los MacBooks. Este claramente es un valor diferencial y un punto a favor, pero es un extra que no consigue hacerse imprescindible, por lo menos en mi opinión. Ahora viene el segundo sacrificio que nuestro Aero hace a cambio de esa gran potencia, y donde reside realmente la gran ventaja de macOS, la duración de la batería. El Aero tiene una duración de más o menos unas 7 horas ininterrumpidas de uso, de ofimática, con la pantalla en brillo medio. Una burrada realmente para un portátil con una gráfica de gaming, pero el MacBook, sin embargo, llega a las 10 horas en condiciones similares. En cuanto a puertos, el Aero tiene lector de tarjetas SD, USBs, Thunderbolt 3, puerto de red, un poco de todo, una gran selección. El MacBook, bueno, la idea de un solo puerto no me desagrada, es súper minimal, me encanta. Pero poniendo los pies en la tierra, vamos a estar obligados a llevar siempre todo tipo de adaptadores y accesorios en el día a día. Algo tan simple como era antes conectar un pendrive o leer una tarjeta SD ya no es posible sin utilizar un accesorio. Y por último, el sistema operativo. Te puede gustar más Windows, te puede gustar más macOS, pero a día de hoy creo que los dos son muy estables y con los dos podemos hacer una gran cantidad de cosas. En concreto, una ventaja para muchos desarrolladores es que macOS está basado en Unix y comparte muchas cosas con Linux. Yo mismo utilizaba macOS para programar por este motivo. El tema es que a día de hoy en Windows también es muy fácil instalar una gran variedad de entornos de desarrollo e incluso tenemos el subsistema de Linux que te permite tener una consola de Linux y una gran cantidad de programas de Linux corriendo directamente en Windows. Sin embargo, hay un caso especial en el que macOS va a ser tu única opción y es cuando te dedicas al desarrollo de aplicaciones. Porque para poder compilar y probar aplicaciones para iPhone necesitas sí o sí un Mac. Bueno, para iPhone, iPad, Apple Watch, todos estos dispositivos. En otros aspectos, como el buscador, el asistente, el manejo de ventanas, que solían ser puntos muy fuertes de macOS, hoy en día tenemos todo esto también en Windows 10. La única cosa que pienso que es mejor en macOS es la integración con ciertos aspectos del portátil. Como en el mundo de Microsoft hay tantos portátiles distintos, temas como el brillo automático de la pantalla, dependiendo del equipo, vamos a tener que configurarlo un poco más a fondo. En fin, como puedes ver, son dos portátiles que son distintos, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el MacBook creo que es más premium en ciertos acabados, algunos aspectos son superiores como el chasis unibody, totalmente hecho en aluminio, o la Touch Bar, pero también pienso que puedo vivir sin estas diferencias. Por ejemplo, el touchpad gigante, que en ningún momento he echado de menos utilizando el Aero. De hecho, los MacBooks siempre han tenido un touchpad más pequeño que este, más parecido al del Aero, y siempre ha funcionado muy bien. Luego hay cosas que puedo hacer en uno, pero en el otro no. Como por ejemplo, en el Aero puedo jugar prácticamente a cualquier videojuego, mientras que en el MacBook el rendimiento me da para poca cosa. O por ejemplo, en el MacBook puedo utilizar programas como Logic Pro y Final Cut, mientras que en el PC puedo utilizar 3D Studio Max. Hay diferencias que dependerán de cada caso de uso. Y si estos dos portátiles costasen exactamente lo mismo, te diría que la conclusión está muy clara. Que lo que le estás quitando en potencia del Aero lo gana el MacBook en detalles como los periféricos y los altavoces y viceversa. Y dependiendo de lo que prefieras, te diría que vayas a por uno o a por el otro. Pero este no es el caso. De hecho, ¿cuánto crees que vale cada uno? De verdad, intenta imaginarte los precios un momento. Bueno, resulta que nuestro Aero vale 1.700 euros, mientras que el MacBook sube a 2.800. ¡2.800!
Estamos hablando de que estos dos portátiles que hemos estado comparando hoy tienen una diferencia de precio de un 40%. Podemos pasar horas analizando las diferencias entre los dos, podemos buscar aspectos que son un poco mejores en uno o en el otro, pero al final del día creo que nos costaría mucho encontrar algún aspecto que justifique un coste extra de 1000 euros y personalmente pienso que no hay por dónde cogerlo. Creo que Apple tendría que preocuparse más por aspectos como la refrigeración de sus portátiles en lugar de seguir haciéndolos cada vez más finos, pero sobre todo empezar a utilizar gráficas de verdad, que realmente puedan sacar un rendimiento digno en un portátil para creativos. Y en cuanto al Aero, creo que es un producto que está lejos de ser perfecto, eso está claro, pero es un producto muy sólido, que a cada generación está más refinado. Los elementos que más me gustan de este portátil son el monitor, el touchpad y su rendimiento, que lo hacen un portátil ideal para trabajar en el día a día, incluso para usuarios que necesiten un extra de potencia, sobre todo con una duración de batería que no es tanta como la del MacBook, no llega al día de trabajo, pero que no está nada mal. Creo que si estáis pensando en comprar un MacBook Pro para edición de vídeo y Photoshop es una gran alternativa, pero no solo este, sino que como os dije antes hay muchos portátiles con Windows que hoy en día no están nada mal. Si os interesa podemos ver algún otro de estos en el canal. En fin chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado dejadme un manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.